Esta mesa redonda se llama Nuevas narrativas para nuevos espacios culturales, como podéis ver ahí, y forma parte también, es la segunda mesa redonda en la que se acogen o se presentan proyectos que han sido financiados dentro del marco del Banco de Proyectos de Interreg, que se celebró hace un par de años, si no me equivoco, ya casi, ¿no? En este mismo contexto, ¿no? Algunas de las actividades tuvieron lugar aquí, en la Fundición Mayor de Artillería. Estos proyectos pues, tienen en común eso, para empezar. También tienen en común que tenemos a 3 presentadoras con muchas letras L. No creo que signifique nada en específico, pero bueno, está ahí. Alex, Alice, Lilian. Y sobre todo, nos parecía muy interesante juntarlos porque son proyectos que construyen desde diferentes lenguajes y desde diferentes espacios, ¿no? Son proyectos que apelan dentro, en cada uno de ellos, apelan a diferentes disciplinas, se sitúan de alguna manera en los espacios fronterizos entre diferentes disciplinas y construyen desde ahí sus propuestas, ¿no? En ese sentido, hay proyectos vinculados a la arquitectura, hay proyectos vinculados a la gastrosofía, como lo llaman en la placita. Hay proyectos vinculados al espacio público, a la educación, al arte, a la creación escénica. Un aplauso, por favor, para Alex, Lilian y Alice. Empezamos con Lili, si te parece, y luego hacemos ahí como ronda de preguntas. La idea es que participéis y propongáis las preguntas que os vengan mientras escucháis las presentaciones. Bueno, buenos días. Intentaré ceñirme a mis 8 minutos, aunque me va a ser muy complicado, así que puede ser que vuele o que me pare en algunos sitios. Vengo a presentar el proyecto del Gran Textil, que fue el que estuvo aquí alojado en el Laboratorio de Experimentación Artística, aquí en este mismo espacio, y durante 9 meses, que fue todo un placer. Y explicar un poco el porqué de este proyecto y qué es, ¿no? El proyecto del Gran Textil, bueno, primero nosotros somos La Placita, que es un estudio de arquitectura y de proyectos culturales. En proyectos culturales nos basamos sobre todo en desarrollar este concepto de la gastrosofía, como decía Lucas, que nosotros hemos secuestrado de un escritor alemán de finales del siglo XVIII y que le damos una nueva interpretación como una teoría de los cuidados en torno a la alimentación. Queremos pensar en la alimentación desde los espacios de toma de decisión hasta pasando por la producción, la distribución, el consumo y el tratamiento de los residuos. Y entonces todos los proyectos culturales que venimos haciendo últimamente tratan este tema de la gastrosofía. El Gran Textil, bueno, esto me lo voy a pasar porque si no, surge de una investigación que surge a su vez de una sospecha que tenemos en el 2018 a raíz de la huelga de transportes, debido a la cual en pocos días se quedan desabastecidos los supermercados en las grandes ciudades, ¿no? Nosotros por aquel entonces vivíamos en el campo, pero somos urbanitas, hemos sido siempre urbanitas, nos damos cuenta que las ciudades son desiertos alimentarios, o sea que la producción de nuestra alimentación nos queda lejos de la ciudad. Empezamos entonces este proyecto de investigación, nosotros nos gusta llamarlo poética política porque huye un poco de la academia, no es científica, según lo que se hablaba ayer también en este espacio. Y empezamos a colaborar con amigos, compañeros y gente que estaba interesada también en investigar, en reflexionar sobre todo sobre esta cuestión de la alimentación en las ciudades. Llega un momento en el que nos surge la necesidad de tener como algo un poco más tangible. Nosotros esta investigación lo hacíamos en forma de juegos entre nosotros mismos y los íbamos plasmando todo en una cartografía digital, pero nos llegó el momento en el que teníamos el deseo de poder abrirnos todavía un poco más a más colectivos, a más gentes y sentimos como la necesidad de tener algo más tangible, como un producto o un medio de comunicación con el que poder contactar con esos otros colectivos. Por aquel entonces nosotros ya estábamos haciendo cartografías del área metropolitana de Sevilla. Empezamos con esta que es Sevilona, la ciudad más vacilona, en la que mezclábamos Sevilla y Barcelona, ¿no? Nuestras 2 ciudades de origen.
y representábamos en este mapa histórico de la ciudad de Sevilla, en el que le habíamos enganchado el ensanche de Barcelona, nuestra memoria gastronómica de la ciudad, o sea, los espacios en los que habíamos cocinado, habíamos comido, habíamos disfrutado y celebrado en torno a una mesa, espacios que podían ser nuestras casas, casas de nuestros abuelos, de amigos, bares, restaurantes, espacios públicos, como digo, tanto de Sevilla como de Barcelona, y también estábamos realizando por aquel entonces la cartografía de Sevilla comestible a raíz de una colaboración con Nomad Garden en los eventos que vienen ya desde hace años organizando para Navidad, ¿no? Y pensamos, bueno, pues vamos a hacer una cartografía, intentar pasar esa cartografía digital que tenemos de nuestra investigación de ciudades alimentadas a un objeto físico. Y así surge la idea del Gran Textil. El Gran Textil surge de 3 inputs diferentes, ¿no? Primero este deseo de tener algo tangible y luego de 3 inputs que son el input de la técnica textil a raíz de una obra de Antoni Miralda que vemos en Barcelona en uno de los viajes de investigación nuestros, la idea de la forma del Gran Textil que surge de la visita al mercado de Reims, que por aquel entonces estábamos intentando hacer un proyecto de colaboración cultural entre Sevilla y Reims, que es la ciudad del champán, que no pudo darse todavía porque vino el COVID, pero ahí queda pendiente. Entonces, al visitar el mercado, que es una de las cosas que solemos visitar cuando visitamos ciudades, vimos esta cristalera. Este mercado es una obra de ingeniería arquitectónica interesante de principios del siglo XX y dijimos, bueno, pues si venimos a hacer aquí un proyecto cultural relacionado con la alimentación, esta obra que está ahora mismo solo en nuestras cabezas, la vamos a exponer aquí. Para poderla exponer aquí va a tener este formato, el formato de esta parábola invertida. Y el Gran Textil, el nombre, pues como un guiño al gran vidrio de Duchamp, ¿no? Porque al ver esta cristalera entendimos que iba a ser una obra muy grande, ¿no? Claro, nosotros no sabemos coser, entonces dijimos, y habíamos estado ya investigando de forma colaborativa con otras personas, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos ampliar esta colaboración, que era en sí el inicio de ese deseo de tener un producto, un medio de comunicación, con alguien que nos ayude en esta aventura de lo textil? Estando en Reims, supimos de una chica que estaba haciendo un módulo de formación profesional en lo textil y dijimos, bueno, pues esta es la idea. Igual que vamos a hacer colaborar 2 ciudades, vamos a hacer colaborar 2 institutos de formación profesional, un francés y un sevillano. A la vuelta a Sevilla, pues investigamos y encontramos que el Instituto de Formación Profesional relacionado con el mundo textil es el Instituto Pablo Picasso del Parque Alcosa. Y allí fuimos y nos presentamos, claro, nos presentamos, la placita, no nos conoce nadie, no podíamos ir a picar a la puerta. Y entonces dijimos, para que nos hagan caso y no nos miren con cara rara, vamos a presentarles un proyecto docente. Entonces les presentamos un proyecto docente en el que, digamos, les ofrecíamos dar una serie de clases, por un lado clases relacionadas con el emprendimiento, ¿no? Para su futuro desarrollo profesional, y clases también inspiradoras, bueno, más bien charlas, ¿no? De profesionales del sector, para que ellos viesen que su profesión tenía una gran amplitud de desarrollo luego, y a cambio pues, nos daban su tiempo y aplicaban sus conocimientos que aprendían en clase en el desarrollo de los municipios del área metropolitana de Sevilla. Nosotros les llevábamos los patrones zonificados con una leyenda de textiles, en el sentido casco histórico son dorados, zonas industriales plateadas, zonas de autoconstrucción de cuadritos y así. Y luego ellos decidían cómo diseñaban los municipios. Como estábamos desarrollando una pieza artística y no nos lo creíamos, dijimos, bueno, una forma de confirmar que esto es una obra de arte colaborativa y participativa es exponerlo en un espacio de arte. Y entonces organizamos una exposición en la Galería de Arte de Carmen Aranguren, también como celebración, porque para nosotros es importante ir celebrando a lo largo del camino, ¿no? Para tanto los fracasos como los éxitos. Al organizar esta exposición nos dimos cuenta que el Gran Textil no iba a ser un proyecto de un año, iba a ser un proyecto de mucho más tiempo, ¿no? Además, la exposición se inauguró justo una semana antes de que nos encerrasen por el COVID, así que estuvo allí
expuesta, no la vio nadie, solo el día de la inauguración, y el proyecto con el instituto pues se cerró, ¿no? O sea, se cerró y de hecho todavía no lo hemos retomado. Tuvimos la suerte de ganar esta ayuda de laboratorio de experimentación aquí en el espacio de artillería y tuvimos la suerte de poder estar ocupando este espacio durante mucho tiempo. Esa ocupación nos dio pie a crear como una red de contactos con diferentes agentes y colectivos de la ciudad que estaban pensando y actuando en lo mismo que estábamos pensando nosotros en la ciudad y en la alimentación. Colectivos y agentes de muy diferentes perfiles, desde centros de investigación a colegios y huertos urbanos, ¿no? Esta investigación que pudimos hacer aquí in situ se cerró o tuvo el colofón de la exposición del Gran Textil. Al final, voy a pasarlo, para la que organizamos la exposición también un congreso de gastrosofía en el que ampliamos nuestras preguntas de investigación, digamos, no se quedaba solo en que la ciudad es un desierto alimentario, sino ya habíamos aprendido en el recorrido que además también nuestro sistema alimentario es nocivo para nosotros y para el planeta, y además también aprendimos en ese congreso que teníamos que reimaginar y redefinir la relación de la ciudad con el campo, porque la ciudad cuida mal al campo, entiende el campo solo como una despensa y es mucho más, ¿no? Supongo que me he pasado de tiempo, ¿no? Seguramente, pero… Sí, ¿no? No, bueno, ¿No? te queda un minutito. ¿Un minuto? Vale. Vale, para poder desarrollar el Gran Textil, como digo, en la exposición primera nos dimos cuenta que era un proyecto a largo plazo. Desarrollamos en ese tiempo en el que estábamos encerrados, pues otros talleres de costura en el espacio Rompemoldes, ¿no? Con diferentes interesados en la costura, en la alimentación y en lo textil. Y luego, una vez finalizada esa exposición, que para nosotros, digamos, organizar ese congreso no era un fin, sino un inicio, ¿no? Un inicio de colaboración con esa red de contactos que habíamos conseguido generar aquí, pues hemos seguido trabajando, digamos, con otros proyectos de investigación que van como nutriendo ese gran textil que sigue cosiéndose, ¿no? Hemos también aprendido a lo largo de esta gira que vamos haciendo que el Gran Textil se puede representar por uno de sus trozos, que es además el río Pudio, que es emblema un poco de la recuperación del territorio, y desarrollamos pues otra serie de proyectos como pueden ser pues, promover que se firme el Pacto de Milán en los diferentes municipios del área metropolitana o realizar desayunos saludables en Bormujos, por ejemplo, este sábado pasado, o proyectos de investigación colectiva como serían pues, los Agapes de Saberes, que no dejan de ser talleres creativos en los que también se cose, en los que se trabaja el pensamiento crítico y creativo y en los que se disfruta y se celebra en torno a una comida. Pues ya está, muchas gracias. Sí. Pasamos ahora a Lisa Tut, que va de parte de Recetas Urbanas, que va a presentar el proyecto Laboratorio por Metro Cuadrado. Vale, pues casi lo has dicho tú. No, eso, o sea, el Laboratorio por Metro Cuadrado es un proyecto de recetas urbanas y de la habitación semi-hundida. A ver, yo soy parte de Recetas Urbanas, somos un estudio de arquitectura, que a lo mejor conocéis a Santiago Cirujeda, que es la cabeza visible del colectivo, que no ha podido venir hoy porque tenía que estar en Colombia y al final está en la Plaza de España desmontando una escenografía de una película de Netflix. Pero bueno, todo surge. Pues nos conocimos estos dos colectivos cuando hicimos el proyecto de la carpa, que entonces la habitación semi-hundida se llamaba Barruma Teatro, y nos llama pues Bifu para montar una escuela de circo en un solar que estaba abandonado y que pertenecía al ayuntamiento, y que nos cedió el ICAS. Fue la primera sesión, el primer contrato, digamos, que tuvimos con el ICAS. Bueno, no nosotros como Recetas Urbanas directamente, sino Barruma Teatro, y aparecemos nosotros ahí por nuestro sistema constructivo y por conseguir darle la vuelta a los proyectos arquitectónicos, en el sentido de que
cuando no hay presupuesto, pues todavía conseguimos hacer algo porque reutilizamos materiales, porque tenemos unos protocolos de construcción que incluyen a la gente, con lo cual hay una parte de mano de obra voluntaria. Y bueno, este proyecto duró de 2010 a 2014 porque el convenio de cesión de solar no se pudo renovar. Y fue un momento pues clave. Lo que voy a contar aquí es una parte ínfima de todo lo que hacemos, pero bueno, que paso a la siguiente imagen. El tema de la reutilización de materiales que intentamos implementar en la construcción. No hablo de reciclaje, sino de reutilización directamente. Insisto porque es una etapa antes para aprovechar los materiales. Es un tema bastante complicado en el sentido de que hace falta una estructura pues, para almacenarlo y para preparar y separar lo que sí vale y lo que no, ¿no? Entonces, el laboratorio por metro cuadrado, pues eso quiere preguntar sobre esto. Los recursos públicos, pues tanto a nivel de suelo y de espacio, como de materiales, porque la mayoría de los materiales que hemos almacenado aquí durante el laboratorio y que hemos tratado para darle un segundo uso, o un tercero, porque los hay que venir ya de lejos, lo hemos podido hacer aquí por tener un espacio. Y entonces la idea era revertir estos recursos dentro de lo público también, ¿no? Entonces hicimos varios proyectos que las formas que tienen las cerchas y los elementos ahí no parten de un capricho nuestro como arquitecto de que queramos darle una forma X, sino simplemente qué hacemos con lo que tenemos para que se mantenga, ¿no? Para que no se caiga. Y todos esos proyectos los hemos distribuido después a colegios públicos, en este caso a 4 colegios públicos, uno en Jerez y 3 en Sevilla. Que claro, después de la pandemia también es que estamos en este contexto cuando el laboratorio pues pueden servir de aula abierta para pues salir al patio para dar clases, ¿no? Entonces ahí tenemos pues unas imágenes de los 4 colegios e institutos donde hemos metido estos proyectos, digamos, con la participación de los alumnos. Hubo una parte de prefabricación aquí en el laboratorio y otra parte donde los alumnos directamente pues aprenden haciendo. Y claro, ahí nos obliga a nosotros pensar los protocolos de construcción para democratizar la construcción, porque evidentemente ninguno de estos niños está preparado. Bueno, a lo mejor sí tiene un padre o una madre que tiene un trabajo más manual o más de artesanía y entonces está más familiarizado con herramientas, pero la mayoría de ellos no, ¿no? Entonces, nosotros democratizamos esto pues, de varias maneras. Primero, pues, pensando en sistemas de ensamblaje, más que, o sea, no vamos a hacer albañilería con niños, ¿no? Por dar un ejemplo. Y también los mecanismos de subida, ¿no? Para permitir que se suba una estructura, pues, como hemos visto, que son al final bastante altas, pues sistemas de polea, de polipasto y tal, para que unos niños que los había ahí de primeros cursos de primaria, o sea, de 6, 7 años, puedan subir una estructura que a lo mejor pesa 2000 kilos, ¿no? Pues eso es factible. Y entonces, dentro del laboratorio, como hablamos también del espacio como un recurso, el espacio público o cívico, ¿no? según la participación de la gente, quisimos también pues, invitar más gente, más artistas que a lo mejor no se han podido presentar a esta convocatoria porque su proyecto no tenía bastante recorrido o porque no cumplía con las bases simplemente, para que ellos tengan también su espacio de exposición. Entendimos que lo que teníamos también podía servir para los demás. Y a continuación, pues eso, seguimos ahora trabajando en este ámbito, intentando pues
los proyectos que habéis visto, que son que lo he hecho muy rápido por los 8 minutos que tenemos, pero podemos desarrollarlo después, que han hecho los alumnos, en este caso lo hicieron para su propio colegio, ¿no? O sea que le facilitamos unos materiales y un diseño para que ellos terminen de ensamblarlo y montarlo para su colegio. Y ahora estamos dándole la vuelta a esto y trabajando con un colegio de la Macarena, el Cervantes, bueno, un instituto, y en este caso los alumnos están interesados en montar un espacio, pero para el barrio, no para su colegio. No buscar un espacio de sombra para su colegio, sino ayudar a las asociaciones de vecinos, a las personas mayores, a tener un espacio en común fuera del colegio. Y bueno, siempre el tema de la inclusión, dentro o fuera, intentar siempre pues, hacer un poco efecto de mancha de aceite y que se contagie estas ganas de colaborar y participar en proyectos comunes. Aquí lo dejo. Muchas gracias, Alice. Y ahora tenemos a Ale Peña, que junto a Benito Jiménez han llevado a cabo Lento. Ale Peña es artista, creador escénico, actor y muchas cosas que supongo que contarás ahora por encima. Comidista. Comidista también. Nada, adelante, Ale. Buenos días a todos y a todas. Este laboratorio sobre el que voy a contar ahora algunos detalles fue un proceso de investigación que realizamos mi amigo Benito Jiménez, que ha estado por aquí antes, la mitad de los volubles, y yo, a partir de la duda que generó las artes escénicas en su representación durante el encierro que hubo en la pandemia, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el encierro, cuando encerraron, ¿cómo se llamaba? ¿El qué? El confinamiento. Durante el pensaba que era broma. Durante el confinamiento, las artes escénicas, por la obligatoria presencialidad a la que se le presuponía, generó en el campo una catástrofe, ¿no? Es decir, había un pensamiento de que nos teníamos que morir porque no teníamos al público delante. Eso a Benito y a mí, después del confinamiento, claro, no nos había generado una duda porque nosotros durante el mismo habíamos generado piezas de arte escénica que pasaban la representación a un espacio en el que la presencialidad no era física, sino era virtual, es decir, compartíamos el mismo tiempo con el público o no, pero sobre todo no compartíamos el mismo espacio, o sea, compartíamos el mismo espacio, pero ese espacio, en este caso, podría ser una pantalla, un ordenador o podría ser algo sonoro, ¿no? Entonces, después de todo lo que ocurrió, nos planteamos que, pese a que nosotros habíamos sobrevivido durante ese confinamiento, generando nuestras propias piezas, nos surgían muchas dudas en cuanto a cómo lo habíamos hecho y en cómo realmente podríamos explotar eso con las herramientas tan pequeñas y pobres que teníamos hasta el momento por la poca cuenta que se le había echado a este tema. Entonces, en nuestro laboratorio lo que hicimos fueron cosas como esta. Qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo, para todos los artistas, técnicos, tramoyistas y para las mujeres que han luchado por esta profesión tan estigmatizada por la inseguridad. Que simplemente fue una versión del manifiesto del Día Mundial del Teatro leído por este señor, ¿vale? Con una aplicación digital de nada y menos, ¿no? Es decir, un pequeño GIF con un audio, pero que sí que hacía plantear si el Día Mundial del Teatro era necesario o no era necesario reivindicarlo y sobre todo pues nos parecía que el humor podría significar algo, ¿no? Simplemente lo que hicimos fue reunirnos durante 2 meses, todas las mañanas, 4 horas, y hacernos preguntas y planteamientos sobre si teníamos las herramientas desarrolladas para poder seguir haciendo esas piezas digitales y de narrativa que pretendían hackear la butaca, ¿vale? Entonces, pues nos reuníamos por las mañanas, a veces aparecían nuestras respectivas parejas por detrás, recogíamos GIF, los metíamos en el OBS, porque
habíamos practicado, yo por ejemplo había practicado la narrativa escénica a través de Zoom, a través de la plataforma que pudo abrir el Teatro de la Abadía en Madrid, y que tuvo mucha repercusión, tuvo mucho éxito, y que nuestros compañeros de profesión tiraban por tierra porque decían que aquello no era teatro por aquello de la presencialidad. Sin embargo, la prensa apareció por allí y tildó nuestra experiencia como si esto no es teatro, bienvenido sea, ¿no? Es decir, nos estaba dando la razón de que solo poner en duda la presencialidad ya era un acto de valentía. Entonces pretendimos hackear la butaca y para eso pues hicimos un análisis de la experiencia del usuario en el teatro, donde podemos hablar de los protocolos de entrada, los protocolos de oscuro, los protocolos de las cuñas de guardar silencio, el protocolo del aplauso, el protocolo del saludo, todos los protocolos que se cumplen en una sala de teatro. Nos dimos cuenta en esta investigación que había dramaturgos que se aferraban a la idea de la presencialidad como algo obligatorio. La presencialidad, cuando hablo de presencialidad, hablo de la presencialidad en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y que ese espacio no sea virtual, como para dejar de lado de la arte escénica a todo aquello que no tenía ese componente, ¿no? Y a nosotros nos parecía una aberración, pero a la vez también decíamos, bueno, pues si es una duda que se plantea, pues nosotros vamos a investigarla, ¿no? Nos dimos cuenta a través del Facebook que había artistas sevillanos a los que queremos que pensaban que el streaming era un lenguaje cuando para nosotros nada más que era el canal de comunicación. Y eso lo entendimos, fuimos capaces de sacar esa conclusión durante nuestro laboratorio, que es una cosa bastante sencilla, ahora una vez dicha, pero en el momento hasta que no abres ese abanico de qué es la representación, no lo podríamos encontrar, ¿no? Entonces encontramos también que había este movimiento hater que quizá era una posición de miedo más que otra cosa y que después pues, se sumaron a nuestra iniciativa, ¿no? En ese entorno teníamos escuchamos en un podcast de un amigo nuestro que se llama Drama OK, que son unos dramaturgos sevillanos, que son amigos nuestros y que son magníficos. Escuchamos como uno de ellos decía que había estado viendo una de las piezas de narrativa digital durante el confinamiento y que lo que había hecho era, a los 3 minutos de empezar, se había puesto a jugar un videojuego a la Play, ¿no? Y entonces el otro locutor le decía si él no hubiera jugado a la Play otras veces estando presencialmente en un teatro. Es decir, que quizá la posibilidad de poder jugar a la Play mientras estás viendo una obra de teatro digital, pues quizá es mejor, ¿no? Poder jugar a la Play que tener que aguantarte la hora y media allí sentado, ¿no? Te voy a confesar. Dímelo. Pero a la Play 1, no a la Play 5. A la Play 1, claro. ¿Vale? Y entonces, pues lo que decidimos, después del confinamiento, hubo la Feria de Palma del Río, que es la feria donde se presentan los productos escénicos andaluces a los programadores. Hubo una feria virtual que se hizo a través de, me parece que fue también de la plataforma Zoom, en la que se seleccionaron, me parece que fueron 20 proyectos para poder presentarlos a los programadores de manera virtual y la verdad que fue un sufrimiento. Yo fui uno de mis proyectos fue seleccionado y fue un sufrimiento porque vi cómo la gente intentaba presentar sus proyectos con el móvil en un sitio sin cobertura y a través directamente del Zoom, no tenían ningún tipo de herramienta. Y ese sufrimiento nos llevó a intentar compartir los resultados de nuestra investigación en el OBS con nuestros compañeros y compañeras en un taller que le llamamos OBS para puretas, ¿vale? Donde nuestros compañeros de la arte escénica, muchos de ellos negacionistas, incluso algunos, como por ejemplo Javier Berger, que había estado jugando a la Play, se apuntó para aprender a manejarlo, el OBS mínimamente, para que esto no volviera a suceder. Y de paso, poder fomentar ese cariño por las narrativas digitales o por lo menos esa aceptación del formato. Y fue una experiencia súper bonita porque fue como un hermanamiento entre gente que estamos trabajando lenguajes diferentes pero que estamos dentro de un mismo contexto.
Y después lo que quisimos hacer fue invitar a la Escuela Superior de Arte Dramático a su rama de escenografía, porque entendíamos que la unión de este espacio y lo digital para unos estudios sobre el espacio escénico creo que podría ser un buen comienzo para que los chicos y chicas de escenografía pudieran experimentar aquí algunas de las cosas. Hicieron cosas preciosas generando pequeños cromas que después quemaban. Ese croma que veis ahí en medio lo quemaban, o el que está ahí arriba, lo quemaban, desaparecía. Entonces realmente estaban trabajando una escenografía que se hacía digital. Y nada, con esto creo que termino mis 8 minutos y gracias por escucharme. Bueno, perdón, quería poner, se me ha olvidado, quería poner, aprovecho para hacer un poco de ¿cómo se llama esto? De spam, ¿no? Después de todo esto, por supuesto, hemos continuado trabajando cada uno por nuestro lado, juntos, cruzados, como sea, y yo mismo pues, he generado una pieza que estrené ayer en el Teatro Calderón, que es una narrativa digital, que se puede disfrutar solo desde la página web del Teatro Calderón, está abierta 24 horas, es gratuita, y este es el tráiler. Tiene la forma de una visita virtual en 360 grados interactiva. Dura nada, un minutillo. El teatro solo es accesible de 8 a 11 en horario de representación. Si quieren inmergirse en una ficción en cualquier otro momento, pueden acudir a la iglesia de enfrente, que está abierta todo el día, y además pone a su disposición la posibilidad de performar mediante sus agua bendita, sus cepillos, sus confesiones y sus rezos. Solo encender una vela les hará partícipes de la tragedia que se escenifica. Olviden el teatro, olviden, pierdan la fe. La vida aquí es demasiado corta. Tendré que darme un tiro para inaugurar el verdadero teatro. Solo la quería poner porque bueno, es una pieza que es un 33% teatro, un 33% videojuego y un 33% audiovisual, y justo el espectador se sitúa en esa butaca de su casa, en ese sofá, con su ordenador delante, y la puede consumir pues de otra manera, como estábamos investigando durante el taller. Gracias. Muchas gracias, Ale. Pues retomando ese porcentaje de 33%, 20%, 15%, 5% de diferentes áreas, me gustaría preguntaros, porque es una de las cosas, aunque son proyectos muy distintos, que parten desde diferentes centros, desde diferentes experiencias, desde diferentes disciplinas, sí que comparten de alguna manera esa vocación intersectorial, ¿no? De situarse con un pie en un sitio, con un pie en otro, y pensarlo desde la capacidad transformadora de la cultura, o por lo menos de los proyectos que lleváis a cabo, ¿no? ¿Qué posibilidades, qué potencias y qué límites veis en ese pensarse desde diferentes espacios, desde diferentes sectores, haciendo propuestas intersectoriales, digamos, ¿no? ¿Veis que eso tiene alguna potencia específica, algún límite, algún reto que plantear desde ahí? Hombre, yo creo que no podemos ver una sola a la vez. Es que los proyectos, a ver, me acuerdo, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de construimos un comedor para un colegio público, un comedor normal y corriente de 200 metros cuadrados, en un colegio que tenía servicio de comedor, pero que no tenía espacio de comedor, con lo cual habían quitado la biblioteca, que era una cuarta parte, y entonces lo hacían en 4 turnos, ¿no? Total, que a lo que quiero ir con eso es que nosotros fuimos a ver el ayuntamiento de 2 hermanas en este caso para que lo financiara, ¿no? Y estábamos hablando con Igualdad y dice, no, eso no es de mi recurso, nos mandaron primero a infraestructura y dijimos, no, pero espera, porque nosotros queremos hacerlo
con una parte docente. Y hay un tema de igualdad porque van a trabajar niños, niñas, o sea, que le estamos dando otra dimensión a lo que hacemos. Claro, a lo mejor los interlocutores estaban acostumbrados a un sistema más cuadrado de construcción e infraestructura, ¿no? Pero a partir del momento que empezamos a mezclar los conceptos y a involucrar a la gente, pues hablamos de participación, hablamos de inclusión, hablamos de educación, o sea, todo eso tiene que ver, con lo cual tenemos que hacerlo con varias vertientes, no podemos atarnos solo a un proyecto de arquitectura, ¿no? Yo coincido en eso, o sea, la vida no sucede en departamentos estancos, ¿no? Las cosas se entremezclan, pero luego a la hora de gestionar o de intentar contactar y conectar a diferentes sectores es complejo, o sea, es muy complejo. Contactar con uno, si quieres que participen o colaboren varios, es todavía más complejo, ¿no? Y creo que sí que sería necesario, y me temo que cada vez tendemos más a trabajar todavía en espacios más cerrados. Estaría bien que espacios como este pues, permitiesen esos espacios de encuentro y de conexión entre diferentes disciplinas, diferentes colectivos, diferentes sensibilidades también, ¿no? Creo que sería interesante. Bueno, yo creo, se me ha ocurrido ahora, creo que debería existir en las administraciones un departamento que fuera el departamento de mixtura, ¿no? Es decir, o eliminamos las etiquetas o ponemos una nueva en la que quepamos todos, ¿no? Yo siempre me cuesta mucho y a la vez no me cuesta nada hablar en negativo del mundo escénico porque es el mundo más departamentado en el que existe la danza, el teatro, el tal, y llega un momento en que no existe ni siquiera el otros, sino que es que tiene un fin, ¿no? Y no se abre hacia lo ilimitado, ¿no? Y eso sería una maravilla. Simplemente cambiar el hecho, por ejemplo, hablando de las narrativas digitales, de que el vestuario, un vestuarista puede cambiarse, o una vestuarista puede cambiarse por una programadora, un ingeniero puede entrar como un constructor, o unas vivencias pueden entrar dentro de lo que sería la autoficción, es decir, que se están mezclando todas las técnicas y todos los recursos y todas las personas de una manera que es muy difícil compartimentar, ¿no? Y que creo que, como hemos visto antes, por ejemplo, en el proyecto de Alice, o como hemos visto también en el proyecto de Lilian, hemos visto también que el arte está mezclándose, o sea, la pieza de la placita se convertía en una pieza de arte, ¿no? Cuando en realidad venía de unos estudios sociológicos, vaya, y que tienen un interés que transgrede que traspasa las fronteras y que realmente necesitan se necesitan unas a otras, ¿no? Para realmente terminar construyendo algo que puede ser infinito, ¿no? Esa tela creo yo que terminará cubriendo Sevilla, ¿no? Entera y lo construirán ellos, ¿no? Bueno, ya tenéis trabajo, ya os ha dejado trabajo a ley. No sé si hay alguna pregunta del público. Yo tengo alguna cosa más, pero podemos ir enganchando. Buenos días. Quería primero referirme a la primera propuesta, la de gastrofilosofía. Si habéis pensado de alguna manera conectar vuestro proyecto, porque no sé, habéis puesto el fotograma de un mercado, pero después no sé en qué momento eso se convierte en comida que la gente haga, ¿no? Si habéis contemplado en algún momento los huertos sociales que existen en Sevilla, que estamos hablando de 14 espacios recuperados dentro del uso público, donde son cesiones a personas que lo utilizan en un valor de uso. En principio no está contemplado en ningún caso el valor de propiedad y dentro de la ciudad. Por otro lado, ya para no alargarme después mucho, acaba de finalizar el llamado COP27 con un resultado muy desalentador, ¿no? Y yo he asistido hace pocas semanas a unas reuniones desde el mundo ecologista donde se plantea directamente que es necesario cerrar las minas por la cantidad de toxicidad que va a la atmósfera y como alternativa fundamental el reciclaje de lo que ya existe.
y está infrautilizado. Simplemente lo dejo para que lo comentéis. Pues bueno, a lo que comentas, lo de los huertos urbanos, o sea, nuestra investigación de cómo alimentarnos mejor en las ciudades, por supuesto, aparece el tema de los huertos urbanos. De hecho, en el Congreso de Gastrosofía que hicimos aquí el primer día estaba representada también ese movimiento, digamos. Y ese mismo día se comentó que el tema de los huertos urbanos y también los huertos escolares tienen una vertiente bastante más pedagógica que productiva, ¿no? Aunque sí que es verdad que dan solución a las familias que los gestionan, ¿no? Es un proyecto interesante, por supuesto, y ojalá hubiesen muchos más huertos urbanos, municipales, privados o dentro de las ciudades, tanto por la vertiente esa pedagógica, ¿no? de que reconectemos los urbanitas de nuevo con la producción de la alimentación, que estamos muy separados, como bueno, de sustento, ¿no? de poder producir nuestra propia alimentación. En los diferentes proyectos que seguimos desarrollando, que todos giran en torno a estos conceptos de gastrosofía, ciudades alimentadas y el gran textil como esa pieza de comunicación, ¿no? Sí, tenemos relación e intentamos saber de las sensibilidades de la gente que está en torno a los huertos urbanos. Si queremos hablar de sostenibilidad, ¿no? por lo que comentabas, a ver, aunque en varios proyectos hemos visto y también en la ponencia anterior, ¿no? las ganas de desarrollar proyectos que sean más sostenibles y de aprovechar los recursos que hay y de no generar nuevos desechos, sino evitarlos. Yo creo que en el ámbito de la construcción, aunque hay unas leyes que están esbozadas o incluso ya son vigentes, todavía hay un trabajo inmenso que hacer. Y nosotros personalmente estamos ahí, intentamos desarrollarlo lo más que podamos para que haya nuevos protocolos, pero a nivel administrativo también, que estén ya asumidos, ¿no? Porque cuando queremos hacer un proyecto con materiales reutilizados, pues claro, no son materiales que salen de una fábrica con su ficha técnica y su resistencia tal y cual, ¿no? Sino que nosotros tenemos que hacer el doble esfuerzo de volver a justificar este material como válido, ¿no? Y bueno, ahí es una cuña nada más sobre el asunto, porque tocaste el tema de la COP27 y tal, pero no sé si alguien quiere añadir algo más sobre el tema. No, pues entonces te dejo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí? Yo tengo... Yo tengo este... estamos aquí en artillería, yo creo que, no sé cómo vamos de tiempo, pero podría ser como la última reflexión que vamos abriendo. Este es un espacio que hemos ocupado, que habéis ocupado en diferentes momentos a lo largo de los últimos 2, 3, 4 años, no recuerdo ya. Y es un espacio que al mismo tiempo es un espacio de mucha posibilidad, pero también un espacio muy complejo, ¿no? Desde la propia disposición del sitio en el que estamos ahora mismo hasta las condiciones administrativas que tiene ahora mismo, ¿no? Me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre qué deben promover las instituciones públicas de cara a que proyectos como estos que habéis contado hoy existan de manera sostenible en un espacio como este, ¿no? Si es que puede ser, claro. No, a ver, esto debería existir más. Y no debería haber parón entre laboratorio y laboratorio. Esto debería ser continuo. O sea, a mí me gustaría más ver gente ahí desarrollando un proyecto en vez de ver cajas, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que las condiciones no son optimales aquí. Cuando llegamos, además, había una capa de polvo impresionante, ¿no? Pero bueno, que antes de tener el espacio cerrado y en desuso, hacer el esfuerzo de cederlo, de que ocurran cosas, porque claro, si nosotros cada uno, aunque nos conocemos todos, trabajamos en nuestro estudio, pues no da pie a colaboraciones como puede ocurrir si estamos juntos, si nos vemos, o sea, que se cruce los trabajos. Bueno, pero eso es obvio, ¿no?
Yo, mira, pues justo con esa pregunta me he acordado de la charla del compañero en la Universidad de Évora sobre el espacio en el que tienen las máquinas, ¿no? la impresora 3D y demás, cómo muchas veces de la administración se ofrecen recursos materiales y quedan ahí. Es decir, usted puede utilizar esto gratis, esa palabra gratis, ¿no? Que después conlleva esta llave que necesitas, con este DNI que apuntas, con este otro proyecto que has de redactar para introducir ahí, y no hay normalmente un proceso de conciencia en el que se valora los caminos, en el que se permite sostener una investigación dentro del arte o dentro de la gastrosofía o dentro de la arquitectura que no tiene un fin concreto más allá de ese proceso de investigación que puede durar 5 años y no 2 meses, sino que realmente se generan como unas cápsulas que después se sostienen en el tiempo durante 2 años, que hace que hicimos, por ejemplo, este proyecto. Hemos grabado después un podcast para que esto se visibilice, después hemos venido aquí para que esto se visibilice. Hemos ido, entonces, de 2 meses de investigación, más todo el trabajo administrativo que ha habido desde la administración, más las empresas contratadas, nosotros, los protagonistas de uno de esos talleres, solo hemos investigado durante 2 meses con unos recursos de 7.000 euros IVA incluido, ¿no? Entonces, yo, por lo menos desde mi punto de vista, entiendo que debería haber una sostenibilidad en el tiempo y una confianza en la investigación y un apoyo a los procesos de investigación más allá de los métodos finalistas. En nuestro caso, puedo decir que lo hubo solo durante 2 meses. Solo se nos exigía hacer una puesta en escena final. ¿Por qué? Porque administrativamente era necesario para poder cobrar una factura, pero nosotros estuvimos exprimiendo nuestros 2 meses hasta el último momento y solo generamos un PowerPoint de presentación final en el que hablamos de lo que habíamos experimentado en las últimas 2 horas antes de la puesta en escena, porque nos autoexigimos que nosotros habíamos recibido esa beca, esa ayuda, esa subvención, simplemente para investigar, que no queríamos hacer un proceso finalista y no lo hicimos, pero tuvimos que disimularlo. ¿Tú quieres decir algo, Lili? Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen ellos dos, en lo que comentaba antes también, ¿no? Que la Administración debería permitir o promover esos espacios de encuentro, ¿no? Cuando estuvimos aquí en este laboratorio, que Recetas Urbanas y La Placita coincidió en este mismo espacio, además lo ocupamos, o sea, fuimos usuarios del espacio, eso crea otras relaciones, otras ideas, otros inputs que no se dan si estás en tu estudio, como comentaba Alice. Sobre lo que comenta Alex del tema de la sostenibilidad de los proyectos artísticos o de investigación, pues no se dan, ¿no? Y aquí todavía que cobramos un contrato, porque lo que son las ayudas, las subvenciones, o eso todavía es mucho más complejo, ¿no? La falta también eso de la confianza en los procesos, las investigaciones, incluso en la ciencia, no tienen por qué llegar a fines exitosos, ¿no? También fracasan. Y se mantienen, o sea, es necesario, no tiene que ser todo un producto finalista. Y yo creo que eso, pues cambiar un poco esa idea, ¿no? de la importancia también de los procesos y por otro lado también permitir pues, espacios como el de Arteria Lab en sitios así, ¿no? Porque en un sitio que ha sido una artillería no podemos tener un makerspace, ¿no? Con sus máquinas y sus horarios de apertura y su gente que venga aquí a imprimir sus objetos, ¿no? No sé, cambiar un poco, volver a mezclar, ¿no? A hacer estas intersecciones, ¿no? De las diferentes cosas. Mira, hay 2 preguntas. Jaime la ha levantado inmediatamente antes. Hay que hacer photo finish ahí para ver quién la ha levantado antes. Yo voy a reflexionar. Yo también voy a reflexionar. No, pero poco rato. Bueno, comentando un poco lo que decía Alice en la pregunta de esa mixtura, ¿no? De cómo encontrar las vías para poder desarrollar proyectos que no son exclusivamente arquitectónicos, no son exclusivamente artísticos, no son 100% nada, ¿no? Y al mismo tiempo muchas cosas.
me parecía entender que señalabais las tres en la mesa la importancia de encontrar una interlocución que entienda, ¿no?, precisamente que las cosas pues no son, que hay una contemporaneidad ahora mismo para hacer ciertos proyectos que no están estancas, ¿no? Y en esa misma línea a veces ocurre que hay como una falta de entendimiento, de diálogo, una pérdida ahí como en la traducción, ¿no?, entre proyectos como los vuestros, los nuestros, y esa mixtura y la administración. O sea, por un lado hay una ética en nuestra manera de entender la producción cultural que tiene que ver con esa miscelánea, con ese acercamiento al fracaso, al error, al ir haciendo, pero por otro lado a veces parece que la administración eso lo traduce como una gestión absoluta de la miseria, ¿no? No me imagino a un grupo de científicos, médicos, médicas, entrando a operar a un hospital lleno de polvo, ¿no? Y sin embargo asumimos con toda naturalidad que tenemos que entrar en este espacio comido con caca de paloma y con polvo a experimentar y a desarrollar nuestros proyectos. Bueno, igualmente llevábamos mascarilla en aquella época, con lo cual... Sí, pero que asumimos desde nuestra posición de precariedad y de contentarnos con esa cuota, con ese pedazo del pastel, asumimos que esos son nuestros espacios naturales. Y hay una delgada línea entre eso y que las condiciones, al final... Lucas ha planteado varias preguntas, ¿no? Pero creo que al final la respuesta es que necesitamos condiciones materiales dignas. Vale, y ahora, ¿qué preferimos? Esa es una pregunta que nos hago nosotros, bueno, y vosotros también si queréis. ¿Preferimos tener un espacio con polvo así que no sea del todo digno, si queremos decir, pero luego si miramos para arriba es maravilloso, o no tener nada, que este espacio siga cerrado? Preferimos tenerlo, ¿no? Estoy de acuerdo con Sofía que se juega mucho con nuestra pasión, ¿no? Nuestro deseo de hacer cosas y ¿por qué, no? ¿Por qué se juega con eso, no? O sea, por supuesto prefiero estar aquí en la catedral, de hecho, y hemos pasado frío, no teníamos agua, teníamos que ir a tomar café para ir al baño porque aquí no había, o sea, y la luz pues la arreglamos, la pinchamos, ¿no? Pero también estaría bien, ¿no?, poder tener unas condiciones un poco más dignas y que nuestra vida no fuese siempre tan precaria porque se juega con que vamos a seguir haciendo las cosas porque nos gusta hacerlas, al menos. Bueno, sobre todo me ha parecido muy interesante introducir el tema de la precariedad dentro de esto y sobre todo ya no hablo de la precariedad económica, sino de la precariedad a la hora de asumir eso que nosotros somos capaces de tragar polvo. También sé que los obreros cuando hacen las obras también tragan polvo, también sé que los mineros también tragan polvo, ¿no? Es decir, que hay algunos trabajos en los que tragan polvo, pero que también es cierto que nosotros muchas veces como somos utilizados para ser modelos en la fotografía, para después poder poner unos PowerPoint bastante bonitos, pues también somos capaces de tragar polvo por las administraciones, ¿no? También sucede que estamos aquí en estas condiciones, claro, yo prefiero estar aquí que no estar, pero también preferiría que en medio hubiera tenido yo espacios como este, con condiciones dentro de la ciudad de Sevilla que existen y que están cerrados y que podrían estar abiertos y que podrían haber hecho de puente y no haber necesitado traernos aquí como modelo para enseñar esto, ¿no? Jaime, y ya cerramos porque estamos fuera de tiempo. Pues, hombre, ya aquí somos todos mayores y sabemos que los tres ejemplos que hay de trabajos que hay ahí son completamente mezclados y la administración es incapaz por cómo está construida y por cómo va a seguir construida de llegar a eso. Estamos además en el ICA, o sea que el ICA mola, Miguel mola, Isabel mola y no funcionan las cosas, porque ahora yo sí voy a hablar negativo, a la placita, Lilian es muy prudente, ¿vale? El Gran Textil nos dieron 4.500 euros más IVA en una subvención y nos lo quitaron entera, porque de las 52 facturas ninguna era subvencionable porque no entendían que habíamos comprado tejidos en Galerías Madrid, aprobado el proyecto con las fotografías y todo con el instituto, lo que habéis visto, ¿vale? Y de repente, pues que yo compre tejido en Galerías Madrid, pues no sé, me habré hecho un trajecito, y nos quitaron los 4.500 pavos.
Los 7.500 euros que nos han dado en el 2021, estamos en el 2022, no tenemos ni puta idea si nos los van a dar o no nos los van a dar. Y esto es la administración buena, ¿vale? Y además no es una cosa constante. Es decir, Nomad Garden tiene lo mismo, la gente de la poesía tiene lo mismo. Es decir, está haciendo la administración que te da pasta y luego no te la da. Como dice Lilian, ahora vamos a pedir que en el BOE de Sevilla salgamos como que no nos han dado el dinero. Si no, el Ayuntamiento de Sevilla está dando una pasta que no da, joder, ¿vale? Luego sí nos han dado otra, la de 7.500 euros de que estamos aquí. Aquí hace falta cierta valentía por parte de la administración, o pelotas y ovarios por nuestra parte, para abrir puertas. Tenemos mogollón de espacios en Sevilla que esperan obras públicas. Atarazanas, ¿por qué está cerrado Atarazanas? La fábrica de tabaco de Los Remedios, ¿por qué está cerrada la fábrica de tabaco de Los Remedios? Esta ahora mismo se está moviendo. Y se está moviendo porque el cabezón de Santi con receta urbana y el cabezón de la Lilian y Jaime en la placita dijeron, oye, igual que ha contado Alex, el mundo de la cultura está encerrado, el mundo de la construcción está abierto en plena pandemia. Pues queremos ser unos bichos, que es como nombra la gente empresaria de dinero cuando compra una casa, los que viven dentro, queremos un abierto por obras aquí. El ayuntamiento, no, como somos más pesados y más seguidos que una paja, pues conseguimos entrar. Y nos quedamos aquí, pinchamos eso y estuvimos durante 9 meses aquí metidos. Lo último, y ya termino, que esta mañana le preguntaba a la Lilian si podía contar esto y me dice, bueno, si cabe, pues perfecto. Esto, ¿vale? Este espacio, la catedral, la ha sacado también el Ayuntamiento de Sevilla, no con el ICA, sino con Gerencia de Urbanismo, a concurso, ¿vale? A concurso de arquitectura. Como la placita es un proyecto de arquitectura y proyectos culturales, nos hemos presentado y hemos sido los únicos que nos presentamos a rehabilitar esta joya a nivel nacional. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque exigían un currículum salvaje. En el último minuto he conseguido que se presentara con nosotros un señor jubilado, premio de rehabilitación nacional, que ha rehabilitado El Salvador, o sea, alguien de reconocido prestigio, ¿vale? Vale. El otro segundo, por qué no se presenta nadie, es porque los horarios son lamentables. Pero a mí me daba igual. Primero porque yo elijo mi precariedad y poder rehabilitar esto es altamente interesante. Porque además llevamos 9 meses aquí, 2 años, sabemos cómo se llaman las palomas y somos los que idearon las plantitas que ahora están todas por aquí, bla, 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 bla. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla? Declararlo desierto. Habrá que llamar a alguien de París para que restaure esto. Porque cuando somos sevillanos nos quedamos en la puta calle. Esto es una puta realidad, una jodida realidad, que se mezcla con la realidad preciosa de, como ha dicho Alex, de que estamos aquí. Prefiero estar aquí que no estar. Pero tenemos que la administración vuestra de Sevilla, que ha sacado un concurso que cuesta dinero de la administración, lo declara desierto porque una señora arquitecta dice que no estamos capacitados para hacer esto, porque hemos propuesto que ahí, que tiene una altura gigante, puedan haber 5 o 6 viviendas para artistas y una residencia de artistas que complemente el otro sitio. Porque hemos propuesto, como ha dicho Lilian, que ahí esto, que el patrimonio no solo es piedra, sino son oficios, se recupere el oficio de la fundición de un modo moderno, como es un Fan Lab, como viene aquí contando desde Évora. Y eso lo entienden como que de 1 a 10 nos han dado 1 punto. Al Premio Nacional de Rehabilitación y Arquitectura, a mí, a la señora que trabaja en los lienzos del Alcázar. Esto es la puta realidad cultural sevillana. Una de ellas, al menos. Muy bien, pues... Y soy un hombre contento, ¿eh? Con eso cerramos la mesa redonda. No sé si queréis decir algo más. ¿Alguna última cosa? Sí, yo quería decir que en Galerías Madrid explotan a mi suegra. Sí. ¿Vale? Les pagan las horas, la mitad del horario en negro y no les ceden un espacio digno para trabajar. Pues vale, como apunte. Gracias. Pues